Reanudamos la sesión. Recibimos al Ministerio de Economía y Finanzas, Servicios de la Deuda. Vienen a sustentar dos traslados de partidas que hacen un monto de 34.130.771. Le ofrecemos cortesía de sala a Su Excelencia Carlos González, Viceministro de Economía, al licenciado Publio de Gracia, Director de Ingresos, al ingeniero Julio Martínez, Director de Financiamiento Público, a la licenciada Giselle García, subdirectora de Presupuesto de la Nación, y a la licenciada Rosario Méndez, jefa de Cobranzas de la Dirección de Ingresos. Le ofrezco la palabra al señor Viceministro de Economía, Carlos González, para sustentar dichos traslados leídos. Muy buenas tardes. Gracias, Presidenta. El Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado efectivamente dos traslados de partida, el número 500000258 por 4.130.771 balboas para adecuar partidas del servicio de la deuda que se financian justamente con ahorros del propio servicio de la deuda. Esto nos permitirá pagar amortizaciones e intereses que se dan en función de los movimientos y cambios que se han suscitado en el mercado internacional y en el propio desarrollo de la ejecución de los programas de deuda. Tenemos también el traslado 500000264 por 30 millones para reforzar la asignación presupuestaria del subsidio de gas licuado que corresponde al tanque de gas de 25 libras, correspondiente a la cobertura del segundo semestre del presente año fiscal. Estos recursos provienen de ahorros que se generan en las partidas de intereses de préstamos, específicamente el préstamo BID 5630, que no se ha ejecutado, no ha entrado en ejecución en el tiempo previsto y por lo tanto no va a requerir los desembolsos que habían sido presupuestados. De esta manera sustentamos entonces, en forma resumida, estos dos traslados. Finalizada la sustentación por parte del señor viceministro, ofrezco la palabra al diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, Presidenta. Viceministro, la primera pregunta que yo le tendría, que aquí lo estaba conversando con la subdirectora nacional de presupuesto, es que yo no voy a cuestionar la importancia de poder hacerle frente a estos compromisos. Luego vamos a debatir un poco sobre estos compromisos. Pero yo, por ejemplo, tengo una duda, y usted que tiene toda la experiencia para que me la aclare como viceministro y, bueno, por la experiencia que además le acompaña. El artículo 319 de la Ley de Presupuesto establece cuáles son las limitantes para los traslados de partidas efectuados luego del 15 de noviembre. Yo creo que es un hecho público y notorio que hoy es 21 de noviembre. Y dice que no podrán realizarse solamente los de inversiones y gastos para servicios sociales. De nuevo, yo no voy a combatir con un financista, economista, una persona ducha en la materia, la importancia de esto. Pero esto no me parece, en mi experiencia, un servicio social. Usted me confirma y me aclara. Presidenta. Para responder el señor viceministro de Economía. Encienda el micrófono, por favor. Gracias. La ley de presupuesto en su acápite, en su título primero, que recoge las normas de administración presupuestarias, en el artículo 319 se refiere a los traslados de partida y en el 320 nos habla de las limitaciones de los traslados de partida. Específicamente podíamos ver en el 319 que los traslados de partidas son recursos que se transfieren de una partida presupuestaria
con saldo disponible a fondos sin utilizar, a otros que se hayan quedado con saldos insuficientes o que no tengan asignación presupuestaria. Efectivamente, de eso es lo que se trata. En lo que respecta a las limitaciones, en el 320, nos habla sobre el uso de traslados de operaciones a operaciones y de inversiones a operaciones, y nos limita de hacer traslados de inversiones a operaciones. En este caso hemos cumplido con ese aspecto. No veo una limitación en cuanto a al periodo de ejecución del traslado. Presidenta. Diputado. ¿Reformula la pregunta? Sí, Presidenta, gracias. Viceministro, le voy a leer y creo que tiene el mismo libro que yo para que me siga. Y yo puedo estar equivocado, ¿no? Pero para que me siga. Artículo 319 de la que es la ley 336 de noviembre de 2022, que es la ley de este presupuesto de este año. Segundo párrafo. Los tratados de partida serán tramitados como tales a partir del 1 de febrero y hasta el 15 de noviembre. No obstante, podrán realizarse en cualquier época del año, es decir, fuera de esta limitante, en el caso de obra de inversión y gasto para atención de servicios sociales. No me queda claro cómo se cumple con esto. Pero adicional, en el 320 que usted estaba leyendo, el numeral 3, los saldos de las partidas de gasto y funcionamiento podrán ser trasladados entre sí, con excepción del servicio de la deuda pública. Viceministro, a ver. Para responder al viceministro de Economía. El micrófono está abierto. El señor viceministro. Gracias, presidente. Si vemos el formulario de solicitud del traslado, podemos observar que el periodo en que se levantó el traslado y se tramitó fue el 31 de octubre. O sea, estaba dentro del periodo que lo permite la ley. En este caso, por razones ajenas al Ministerio de Economía y Finanzas, no se ha podido atender oportunamente en la Comisión de Presupuesto, pero el mismo sí fue presentado oportunamente para cumplir con el mandato de la ley. Diputado. Luego voy a debatir su lógica, pero voy a hacer una analogía. Si a mí me dicen, usted se puede casar con su novia hasta el 30 de noviembre, pero yo me caso el 10 de diciembre y le pedí la mano el 29 de noviembre, ¿yo cumplí o no cumplí? El proceso del traslado de partida no es propio de ustedes nada más, como usted mejor que yo sabe. Incluye la asamblea y dice, los traslados de partida serán tramitados como tales a partir del 1 de febrero hasta el 15 de noviembre. Eso es un mandato a usted, sin duda, que ustedes dicen haber cumplido. Mire que no lo puedo debatir, pero para nosotros también, porque si bien a algunos colegas les gustaría, nosotros estamos sometidos al imperio de la ley. No podemos tramitar un traslado de partida fuera de este tiempo. Punto. Pero ahora le pregunto, los saldos de las partidas de gasto en funcionamiento no pueden ser trasladados entre sí en el caso del servicio de la deuda pública. Confírmeme si yo estoy equivocado en algunas de las dos interpretaciones, señor viceministro. Para responder el viceministro de Economía. Perdón, ¿pudiera repetirme la pregunta, diputado? Diputado, para reformular la pregunta. A ver. La ley de presupuesto establece en sus últimos artículos cómo puede ser manejado el presupuesto. Y establece que los traslados de partida, que usted lo explicó muy bien, creo que ya la sala lo conoce y hasta el país también, dice que solo podrán ser tramitados entre el 1 de febrero y el 15 de noviembre. El trámite, como no va a leer todo el artículo, viceministro, usted me va a ahorrar ese proceso, pero dice qué es lo que tiene que pasar. Va al MEF, va a la institución, va al MEF, tiene que volver al MEF, un visto bueno, viene a la asamblea y se aprueba aquí. Esta es la última instancia de aprobación. No se puede tramitar un traslado sin que nosotros lo votemos.
Y la ley nos dice, no puede ser tramitado ningún traslado hasta luego del 15 de noviembre, salvo dos excepciones que usted coincide conmigo, este traslado no cumple. Usted dice, no, nosotros lo tramitamos a lo interno, no se lo discuto. La Asamblea no lo puede tramitar porque está sujeto a la misma ley que usted tenía. Porque ahora yo le pregunto, usted no podía hasta antes del 15, porque yo sí. Eso es lo que dice aquí. Hoy es 21, del 15 pasó. Entonces no podemos tramitarlo porque no es un servicio social, como creo que es evidente. Pero además le pregunto la siguiente pregunta. El 320, que habla de limitaciones más específicas, dice que no pueden ser trasladados entre sí ahorros en el servicio de la deuda pública. Y eso es lo que usted me explicó y lo que uno ve en el documento es específicamente lo que está ocurriendo. Me explica las dos limitaciones, viceministro. Para responder al viceministro de Economía. A ver, específicamente el literal 1, el numeral 1 del artículo 320, dice que los saldos de ahorros comprobados en las partidas de servicio básico y contribuciones a la seguridad social solamente se podrán utilizar para reflejar objeto de gastos entre sí, o sea, entre servicios básicos y entre contribuciones a la seguridad social. El numeral 3 sí especifica los saldos de partida de gastos de funcionamiento podrán ser trasladados entre sí, con excepción de alimentos para consumo humano, de cuotas a organismos internacionales y del servicio de la deuda pública. En caso de que se identifiquen ahorros comprobados en estos objetos de gasto, serán verificados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo es que los ahorros, cuando se traten de esos renglones, tienen que ser comprobados previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. Decretamos un receso. En el sentido que en el traslado que nos ocupa, uno es para el gas licuado, que es un subsidio social, y el otro es para usarlo dentro del mismo servicio de la deuda.
Diputado. No, pero es que a mí no me queda claro. Nosotros no podemos tramitar luego el 15 de noviembre traslados que no tengan que ver con inversión y gastos del servicio social. Es pasado el 15 de noviembre, yo creo que eso no tengo que debatirlo, y nosotros estamos haciendo algo que va por encima de lo que se está dando aquí. Por eso nosotros no podemos entrar a debatir este crédito. Y lo más preocupante es que no haya la claridad si nosotros podemos o no podemos entrar a tocar esa partida específica del servicio de la deuda pública, donde hay que determinar si es que esa transacción que están planteando se puede hacer. Lo grave o lo injusto para, en este caso, mi persona, es que quien está tratando de hacerlo es quien me debe poder responder si se puede o no se puede hacer, lo que es, cuando menos, un conflicto de interés a la hora de brindar una respuesta, señor viceministro. Pero yo lo que quiero entender es si esta comisión está dispuesta a llevar a cabo ese trámite. Eso le tocará a la comisión decidirlo en algunos minutos. Yo continúo con otro cuestionamiento, señor viceministro. Hoy por hoy, los bonos y toda esta línea de deuda pública que tenemos en el exterior, ¿cuánto están cotizando en la bolsa? Muchas veces ustedes hablan de que se compra o se vende Panamá en una buena posición. Sin embargo, una cosa es ese valor inicial y otra cosa es hoy. Pues ese es el valor real al que tenemos que hacerle frente. ¿Cuál es ese valor? ¿Y qué tan cierto es de que mientras que antes estaba mucho mejor que Costa Rica y Colombia, hoy está muy similar? Para responder al señor viceministro. Gracias, presidenta. Le vamos a pedir la cortesía para el director de Financiamiento Público para que dé respuesta. Le ofrecemos la palabra al ingeniero Julio Martínez, director de Financiamiento Público, para responder. Buenas tardes, honorables. Denme un segundito y aquí hizo la pregunta. Decretamos un breve de receso. cómo se... Presidenta, ya tenemos la respuesta. Reanudamos la sesión. Le ofrecemos la palabra al ingeniero Julio Martínez, director de Financiamiento Público, para responder. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Como bien acaba de preguntar o de decir el honorable, en efecto, la deuda tiene unos valores el día que es emitido y luego de eso entra a transar en el mercado secundario. Es decir, el día que salimos al mercado y hacemos una emisión de bonos, el precio que tienen los bonos es la deuda que está emitida. El valor que nosotros recibimos en la emisión es lo que entra al arca del Estado y es lo que podemos utilizar, pero de ahí en adelante quienes compran los bonos tienen capacidad de venderlos o seguirlos comprando o mantenerlos en cartera dentro del mercado secundario. Tienes de ahí en adelante entonces revalorizaciones, pero de quien tiene el instrumento en su bolsillo, no del Estado. ¿Qué significa eso? Yo como inversionista pude haber comprado un bono por 100 millones y al cabo de 3 años, si lo revendo, yo voy a recibir menos de 100 millones. Ya hay una parte de intereses que se ha pagado, o puede que yo reciba más de 100 millones y al país le ha estado yendo bien. Pero eso es mercado secundario para quien hace inversión. Al momento del vencimiento,
cuando el país tiene que pagar el bono, el país paga 100 millones, que es el valor carátula. Eso no tiene cambio. ¿Dónde nos afecta el cambio de mercado secundario? El valor al que se compran y se venden bonos al mercado secundario te deja la curva de rendimiento del país. Es decir, la curva de intereses básica o base, sobre la cual estarían más arriba entonces los intereses que los bancos le dan a alguien acá en Panamá. Para nosotros, ¿qué significa que la curva de rendimiento haya subido o que los bonos estén cotizando un poco más barato? Significa que en el vencimiento, si las cosas no mejoran, obviamente, si mejoran todo está bien, pero si no, el año que viene, cuando tengamos que hacer un pago de bonos y tengamos que emitir bonos nuevos, tendríamos entonces que pagar intereses más altos de ahí en adelante, o cupones más altos, porque en ese momento sería la emisión. Dicho eso, hay dos componentes, bueno, hay muchos componentes detrás de una tasa de interés o de un cupón, pero podemos dividirlos en dos. Unos tienen que ver con condiciones de mercado y los otros son condiciones propias del país o del emisor. En el último año y medio hemos tenido un incremento bastante importante en las tasas base de intereses, las tasas a las que emite el Tesoro de Estados Unidos, y eso obviamente le golpea a todo el que está emitiendo en dólares o el que está haciendo operaciones en dólares. En este momento, para darlo como ejemplo, en una emisión a 10 años, el Tesoro de Estados Unidos está emitiendo el US Treasury a 10 años y al día de hoy eso está pagando 4.44%. Hace unos años eso pagaba 2%, 1% y demás. Al mismo tiempo nosotros estamos en el 2023, tenemos un bono para el 2033, que es a 10 años. Ahorita mismo ese se cotiza en 6.93%. Quiere decir, si yo salgo ahorita y emito un bono a 10 años, el mercado me estaría pidiendo básicamente 6.93%, mientras al Tesoro le está pidiendo 4.44%. Esos son casi 2.5% de diferencia. Y eso es consono con las medidas de riesgo que tenemos en el mercado ahorita. En efecto, esa medida de riesgo o de incremento de interés está un poquito más alta ahora mismo, al 21 de noviembre, de lo que estaba a finales de septiembre. Aquí debemos decir que han afectado algunas cosas. Si podemos hacer referencia al último informe de la calificadora Standard & Poor's sobre la perspectiva de Panamá, que la bajó a negativa, mantuvo la misma calificación, pero bajó la perspectiva negativa. Ellos hacen una referencia importante sobre lo que está generando los problemas de la minera en la calle ahorita mismo, por varios motivos. ¿Okay? Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo en este momento con la deuda, o con la deuda en mercado de capital. Continúa con el uso de la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias. Si bien el ingeniero ha hecho una explicación bien docente, y se le agradezco, y bien clara, lo que tenemos que concluir es que para el país endeudarse hoy es más caro. O sea, es una conclusión yo creo que sencilla y lógica que podemos hacer. ¿Qué significa? Yo de salida me preguntaría si en efecto podemos hablar de un ahorro en lo que tenemos que hacerle frente para poder cubrir esto. Pero mire algo, viceministro. Uno de los ahorros, yo lo pongo entre paréntesis, viceministro, dice, el ahorro generado en concepto de interés en la partida presupuestaria BIRF 95150-PA por 4.1 millones se produce ya que este préstamo se estimó para financiar el déficit del presupuesto del 2023 por el monto estimado de 300 millones. No se usó el préstamo. Yo ahí no puedo pelear con ustedes conocen eso mejor que yo. Lo que ahora yo le pregunto, ¿estamos al día para cubrir el déficit del 2023 según lo que establece la ley de responsabilidad social fiscal? Porque al final habrá que entendernos si no usamos algo que en el momento no se necesitaba, pero como bien lo dice el ingeniero, que es el técnico en la materia, de septiembre a noviembre las cosas han cambiado bastante y hasta ahora no parecen, lo que es triste, quiero dejar claro,
empezar a cambiar en positiva nuestra, yo pienso que nos va a hacer falta algo para cubrir eso. Entonces, ¿podemos hablar realmente de ahorro? Para responder al señor viceministro. Gracias, presidenta. Bueno, esta es una transacción netamente presupuestaria y lo que se está haciendo es justamente utilizar saldos de partidas que no se van a usar, tal como lo dice la norma, para cubrir gastos de financiamiento que han variado. Y en ese sentido, sí podemos hablar de ahorros en el servicio de la deuda que estamos usando para cubrir aumentos que se dan para atender el servicio de la deuda. Esto no tiene que ver con el balance fiscal o el déficit fiscal, que es una operación de resultados de toda la operación financiera del Estado. Esta es una transacción presupuestaria. Diputado, continúa con la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, dígame eso entonces, viceministro. ¿Cómo está hoy el balance fiscal del país? Para responder el señor No viceministro. tengo la información a mano, pero se la puedo hacer llegar. Diputado. Además, lo otro es que el balance fiscal en un punto no es suficiente. Es al final del periodo donde se puede hacer el balance fiscal. Se puede monitorear y hay estacionalidades. Podemos decir que al cierre de septiembre, que es la última información que se tiene, estábamos cerca del 4%, pero en este momento no tengo la cifra, no hay un cálculo día a día de ese indicador. Diputado. Gracias, presidenta. Viceministro, refrésqueme. ¿Cuál es el porcentaje de déficit que tenemos autorizado según la ley para este año? Al final de la ejecución, al final del periodo, nosotros tenemos que cumplir con un déficit de 3% con relación al Producto Interno Bruto. Usted como viceministro, que si bien hace falta un tiempo, ¿no? Pero bueno, 1 mes y 8 días, más o menos. ¿Vamos o no vamos a cumplir con esa normativa? Toda la gestión que está haciendo la administración de gobierno es para cumplir con esa normativa. Pero ¿cuál es el pronóstico? O sea, ¿cuál es la perspectiva? ¿Que va a ser fácil de lograr? ¿La estamos logrando? ¿Va a ser complicado? Para responder el viceministro. Gracias, presidenta. Mire, a finales de septiembre, la evaluación indicaba una economía creciendo en forma robusta, a tasas de crecimiento reales arriba del 6%. Bajo esa perspectiva, se preveía que el cumplimiento del balance fiscal, del indicador del 3%, se podría lograr sin ningún esfuerzo. Han habido situaciones que todos sabemos en este país que de alguna manera están generando una ralentización de la economía. Los resultados no los tenemos a mano ni se tienen todavía. No obstante, esperamos que los efectos puedan ser subsanados con las medidas administrativas que se tienen previstas para el cierre del año. Es muy probable que podamos cumplir con el déficit fiscal todavía, a pesar de lo que se está viviendo. Y es cierto, falta poco menos de un mes para cerrar el año, o poco más de un mes, perdón, y los resultados que teníamos hasta septiembre nos pueden indicar que es posible llegar a cumplir la meta fiscal del déficit de 3%. Se culmina el tiempo, diputado. Haga la última pregunta. Gracias, presidenta. La última pregunta entonces, que me queda claro. Y ojo, no se ha subsanado el tema del tiempo en el que no podemos aprobar el traslado, lo advierto a la comisión. Pero tengo una última pregunta en esa línea. ¿Cuánto hay hoy? Porque lamentablemente esta asamblea no ha permitido que se haga ese examen de la cuenta general del Tesoro. ¿Cuánto hay hoy líquido en esa cuenta general del Tesoro? ¿Usted tiene esa respuesta, viceministro?
Para responder, señor viceministro. Es un tema dinámico. O sea, esa información la tiene el tesorero y la presenta al final de cada mes. El último informe de tesorería que presentó, teníamos poco menos de 900 millones en liquidez. Eso obviamente hay que evaluar entonces cuál ha sido la dinámica tanto de ingresos como de gasto. Esa información no la tenemos a mano en este momento. ¿Cuándo fue ese informe? Del mes de septiembre. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, viceministro. Señor viceministro. Con relación al cuestionamiento de los plazos, la norma separa un proceso en el cual en la primera fase identifica el periodo de tramitación en el gobierno, en el Ejecutivo, y describe el periodo del 1 de febrero hasta el 15 de noviembre para que las entidades puedan solicitar traslados de partida. Sin embargo, en el quinto párrafo del mismo artículo, traslada y hace alusión a lo que corresponde a la Comisión de Presupuesto, que todos sabemos que es una comisión permanente y cuyas funciones terminan el último día hábil del año. Por lo tanto, es entendible que si el presupuesto que si el traslado fue solicitado antes del 15 de noviembre y fue recibido en la comisión, posterior a esa fecha, la Comisión de Presupuesto hará la programación y la calendarización de los traslados hasta cumplir la atención de los mismos. Esa es la interpretación que nosotros podemos darle. Gracias. Gracias, señor viceministro. Declaro un breve receso.
Renovamos la sesión en vista de que hay una pregunta. Hemos querido que el cuerpo de asesores aclare la situación que ha hecho el compañero Juan Diego Vázquez. Campbell. Buenas tardes, honorables diputados. En cuanto a la consulta que hace el diputado Juan Diego Vázquez de que el trámite del traslado de partida solo puede darse hasta el 15 de noviembre, como lo señala la ley, esto representa pues el trámite dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Si la entidad inicia su trámite desde el 15 de febrero hasta el 15 de noviembre, y aquí lo recibimos, este trámite casualmente que estamos viendo, el 14 de noviembre, la Comisión de Presupuesto puede reunirse como comisión permanente en cualquier momento para aprobar o rechazar tal solicitud de trámite de traslado de partida. ¿Qué sucede si la comisión no hace ninguna actuación dentro de los traslados de partida que hemos recibido? Se nos puede aplicar el párrafo quinto del artículo 319, que si la comisión en 30 días no hace absolutamente nada con los traslados de partida, en 30 días queda automáticamente aprobado. Por ende, la comisión pues tiene la potestad de aprobar o rechazar si ha recibido el traslado de partida dentro del término que señala la ley. Gracias, licenciado. Para el viceministro que dé la sustentación, debido a que los traslados tienen que ser para inversión o para interés social, dentro de este traslado que se ha dado primero, que nuestro reglamento es claro que es del 15 de enero hasta el 15 de noviembre. También nuestro reglamento dice que nosotros tenemos un mes para discutir el proyecto. Las instituciones son las que tienen que cumplir con los términos que los traslados tienen que venir, y más que todo estos traslados que son de interés. Yo tengo conocimiento que aquí dice parte de servicio a la deuda, pero este traslado también tiene una participación en su mayoría para la compra de los tanques de gas, pagar los tanques de gas. ¿Usted podría explicarnos eso, señor viceministro? Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, a lo que se refiere el párrafo segundo sobre la excepción después del 15 de noviembre, habla de la inversión y obras de inversión y gastos para la atención del servicio a la deuda. En este caso, el tanque de gas sí es un gasto que corresponde a un subsidio social y se clasifica como parte de los gastos de interés social. Pero ambos traslados fueron recibidos antes del 15 de noviembre y en tiempo. Y coincido con la opinión del asesor legal, en el sentido de que ese párrafo se refiere al trámite administrativo en el legislativo y en el ejecutivo, y que el legislativo tiene un reglamento interno donde establece que la sesión de la Comisión de Presupuesto es permanente durante la vigencia fiscal de cada presupuesto. Perfecto. Habiendo sustentado el traslado, vamos a la votación. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 50.000.0264 por 30 millones de balboas. Aprobado. Queda adoptado. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 50.000.000258 por el monto de 4.130.771 balboas. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Tiene los micrófonos el señor viceministro para despedirse de la comisión.
Muchas gracias, señor presidente. Damos las gracias por el apoyo y comprensión de estos traslados de partidas que son necesarios para ordenar las finanzas públicas y cumplir con el mandato constitucional que le corresponde a nuestro ministerio. Muchas gracias. Decretamos el receso de 2 minutos para despedir al señor viceministro de Economía y Finanzas, Su Excelencia Carlos E. González y su equipo de trabajo.